especialista en infancia y adolescencia, es médico de familia, de gestión de salud, rehabilitación en ACE. A veces pensamos que los psiquiatras son personas muy serias y que asustan, ¿no? Pero a Virginia le gusta el campo, le gusta la naturaleza y disfruta con eso, ¿no? Y es muy sensible ante hechos que ocurren con adolescentes. Le gusta la música clásica y los oldies, ¿no? Los oldies de los 80, y para mí los oldies son del 60. Le dejamos mejor con la compañera Virginia de Sembrando Alegría. Gracias. Bueno, gracias por la introducción, Waldemar, no la esperaba. En realidad, cuando preparo alguna cosa para atraer a otros, como es algo del trabajo cotidiano, a veces me pregunto, ¿y esto le sumará tantas cosas que son, que están en mi quehacer cotidiano? ¿Qué cosa le puedo sumar al otro sin entrar en la especificidad de lo que yo hago? Porque a veces se vuelve bastante monótono. Y en realidad el trabajar con niños y con adolescentes hace que las cosas sean más dinámicas, algo más frescas, digamos, por llamar de alguna manera, aunque el contacto con situaciones dolorosas seguramente nos van como templando, por decir de alguna manera. Y traer hoy el tema de las conductas de riesgo suicida tiene que ver con una mirada de esperanza, porque todos podemos hacer cosas para evitar cosas mayores, desde nuestro lugar, desde nuestro rol. A veces cuando uno habla de conductas de riesgo o de riesgo suicida, de suicidio, piensa siempre en la especialidad, en los servicios de salud. Y en realidad muchas cosas podemos hacer nosotros desde la comunidad, desde la familia, desde los vecinos, desde muchos lados, que suman mucho también, valga la redundancia, ¿no? ¿Cuáles serían los objetivos de este encuentro? Y bueno, desde mi persona compartir conocimientos para comprender, aceptar, ayudar, para ser menos, para juzgar menos de repente, para poder, entendiendo, poder mejorar la calidad de vida de otras personas. Uno dice que el conocimiento cura, siempre uso esa frase, ¿no? Porque para mí resuena tanto dentro de mí. Cuando yo conozco algo, puedo entender mejor, y al entender mejor capaz que puedo colaborar o posicionarme de otra manera más favorable para un otro. Otro objetivo también del encuentro que podría ser es detección precoz del riesgo, y que todos pudiéramos estar atentos cuando en esta población especialmente, ¿no? Si bien el PowerPoint es válido para todos los grupos etarios, yo me dedico más a infancia y adolescencia, pero es válido para todos, ¿no? Van a ver más adelante cuando vayamos conversando que esto se aplica a todos. Y podemos hacer detección precoz del riesgo para tener intervenciones oportunas, para prevenir, para accionar en la prevención del suicidio. Y bueno, pensaba, ¿y qué magnitud tiene esto, ¿no? ¿Cómo podríamos medir la magnitud de un problema? En cuanto a números, decir, por ejemplo, que el número de suicidios y de intentos de autoeliminación son un grave problema de salud pública a nivel mundial, porque no es solamente nuestro país el que tiene este problema. Que si bien la cifra es vieja, de 2015, no la arreglé, pero sí tengo otros datos para darle. 1 millón de suicidios por año es mucho, ¿no? Entendiendo como una muerte que puede ser prevenida, muchas veces, a veces no. Que se esperaba para este año 2020 1,5 millones de suicidios. Y saber también como cifra, para marcar un poco la magnitud de este problema, que por cada suicidio se ven 20 intentos de autoeliminación. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Para dar un marco conceptual, entonces, también podemos decir que, como decía ya anteriormente, que hay un alto porcentaje de suicidios que son prevenibles,
que existen factores de riesgo para el suicidio, pero que los factores de riesgo son eso, factores de riesgo. No es que la sumatoria de factores de riesgo va a terminar en un suicidio, para nada, pero sí son mojones en el camino, cosas que nos van a prender luces rojas, amarillas, como para poder intervenir y hacer cosas que puedan mejorar al otro. Y dentro de estos factores de riesgo, como dice ahí, hay factores que trae la persona, que son individuales, hay factores de riesgo que están dentro de la familia, ya sea por su genética, por su dinámica. Hay factores de riesgo también ambientales. Sabemos que hay países donde el suicidio se da en un mayor número que en otros. Factores socioculturales también. Transmitir que existe una estrategia de prevención que es multisectorial. Un poco para retomar el concepto que antes estaba comentando, que todos podemos hacer cosas, quizá, para mejorar una situación de riesgo. La familia, la comunidad, la educación, los centros educativos, qué importantes son los centros educativos, y pensemos hoy por hoy cómo están los chiquilines, pensando más en una población adolescente, cómo están sin tener esa contención del centro educativo, de sus pares, cómo les está jugando en contra, y cómo eso de alguna forma es un factor de riesgo para ellos. De riesgo suicida y de riesgo de otras tantas cosas también que no les hace bien. Hablábamos entonces de la estrategia de prevención, que es multicausal, que está la familia, la comunidad, la educación. Las redes de soporte social del individuo también juegan un papel muy importante. Es diferente cuando la persona está aislada en una sociedad, es muy diferente, como decía, a aquella persona que está anclada a una red que puede ser lo que fuere, religiosa, club deportivo, lo que fuera clases de educación, yoga, meditación, tantas cosas que hay hoy por hoy. El que una persona esté en una red de soporte social mejoraría, digamos, lo alejaría a estas personas de tener riesgo suicida, ¿no? Hablar del sistema sanitario, como también decía al principio, a veces se habla de la enfermedad, de la patología, del suicidio, como que le corresponde a la salud. Y bueno, hemos venido desde el principio desmitificando todo esto y entendiendo que todos somos actores en esta prevención. El sistema sanitario hace su parte, claro que sí, y la hace y en forma muy específica, pero nosotros podemos hacer cosas también, y muchas. Transmitirles que existe un Plan Nacional de Prevención del Suicidio y que existe desde 2011, un plan uruguayo, ¿no? Que está desde 2011, y que están esta línea, que es la misma para llamar desde un celular o de un teléfono fijo, el 0800 0767 y el asterisco 0767. Ayer estuve con el director de salud mental comentando un poco, y también vieron ustedes en el canal 12, creo, en Desayunos Informales, y me comentaba que esta línea en el último tiempo, no solo coincidiendo con la pandemia, había aumentado un 300% las llamadas. Es mucho, ¿no? Tiene como una doble mirada. ¿Es un recurso que estaba quizás subutilizado y que se está utilizando? ¿O es que existe más gente que últimamente necesita este tipo de soportes y de ayuda? Para pensarlo. ¿Algo que se quiera comentar de esto, que quieran preguntar? Le pedimos a la compañera que se habilite el micrófono. ¿Qué tal? Mi hijo a los 25 años se cortó todos los brazos, él vivía solo y bueno, decidió eso y le di todo mi apoyo, todo, pero viste cuando
nos sucede a todas las madres que ya no podemos más, lo dejé un poco de lado, y es como que ahí él, después de unos días, retomó y dijo: no quiero esta vida, no quiero esto para mí. Intentó un tratamiento, lo traje todo nuevamente, y su abstinencia fue como que pudo más. Después de 2 años, hoy puedo decir, y doy gracias a Dios y al grupo también, que me dio las herramientas, que mi hijo está en rehabilitación, no está en el país, está en Buenos Aires, pero para mí fue un momento muy duro, para mí y para mis hijos. Fue un momento muy duro, y no lo supe manejar. Quise ayudarlo, pero como que no tenía herramientas. Gracias. No, gracias a ti por compartirlo. A muchas madres y a muchas familias les pasa lo que a ti te pasó. Las lesiones autoinfligidas están en el continuum de estas conductas de riesgo. No se pueden visualizar como algo que corresponda a otra cosa, que está de la mano de una patología. Tiene que ver con muchas otras cosas y situaciones. Yo creo que bueno, que llegó a un buen fin, que está rehabilitado, que se está trabajando eso y que salió de la situación de riesgo. No obstante, siempre tiene que estar como en una mirada psicológica, psiquiátrica, ¿verdad? Así que bueno, más adelante vamos a hablar de ese continuum en el que están incluidas las lesiones autoinfligidas. Bueno, buenas noches nuevamente. La consulta es la siguiente: ¿hasta dónde es un tema de manipulación? Porque también pasa, ¿no?, que en el tema de poner los límites, los padres tienen miedo en cuanto a si realmente se va a suicidar o es un tema de manipulación. ¿Hasta dónde o cómo podemos saber si es solo un tema de manipulación? Gracias. Qué pregunta difícil para contestarte, porque en realidad yo desde un rol de psiquiatra nunca puedo subestimar un signo o un síntoma. Nunca puedo decir que está manipulando, si hay una conducta de riesgo, o si hay una verbalización, o si hay un anuncio de una conducta que atenta contra su vida. En principio, como psiquiatra, no puedo decir que es una manipulación, la voy a considerar como una conducta de riesgo y voy a sugerir la consulta. Ahora, en mi doble rol de madre, de ser madre de un adicto, de tener en cuenta la manipulación que hacen ellos, a mí también se me complica el saber si es de riesgo o no, pero en mi caso prima lo que he aprendido, y que si hay cosas de riesgo, las consulto, sean o no sean manipulación. Y no hay que subestimar las manipulaciones, entre comillas, manipulación, ¿verdad? Esas conductas de riesgo. Y hay que consultar siempre. Más allá que la consulta después diga el psiquiatra o el profesional en ese momento, con una cabeza más fría, más objetiva, diga, no, en realidad esto forma parte del cortejo de su personalidad y es parte de una manipulación, etc. Pero cuando hay riesgo y uno como familiar advierte un riesgo en el otro, consulta. Yo creo que vale la pena. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Una pregunta con la poca experiencia que tengo, pero lo que me he dado cuenta en el común denominador de muchos padres, que los pequeños llamados o grandes llamados de atención en los cortes, en los intentos, y un poco descifrando lo que dice la doctora, es muy difícil poder descubrir cuál es el verdadero propósito del familiar enfermo. O sea, la pregunta en concreta mía a la doctora es: ¿cómo hace un psiquiatra para separar el tema de que es uno
que uno es consumidor de una sustancia a que puede pasar un trastorno psiquiátrico. ¿Cómo hace esa diferencia para el tratamiento, digo, ¿no? Y ayudar a los padres? Primero, de cómo hace un psiquiatra para diferenciar si existe en el gesto o en el acto una manipulación y si aparte hay una enfermedad. Va un poco de la mano de lo primero, ¿no? Nosotros, el psiquiatra lo que hace, en realidad tiene una mirada más fría y más objetiva de la situación porque no está inmerso en la misma. Sabemos, nosotros como codependientes, cómo nos contaminamos con la dinámica y las acciones de nuestros familiares. No podemos jamás pensar como una persona desde afuera, y menos como un psiquiatra que tiene ya un recorrido para saber y poder interpretar síntomas, síndromes, y aparte si esa persona tiene un trastorno de personalidad, si su funcionamiento para con él y con el mundo es adecuado o no, tiene todas esas herramientas y lo puede hacer en una consulta y en una mirada hasta bastante breve. Lo puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer, ni yo como psiquiatra con los míos, ni los padres con sus hijos. ¿Me explico? Sí, doctora, en parte sí me la contestó. Lo concreto mío era cómo sabemos bien que un adicto ocupa un espacio en él que no lo tiene definido, resuelto a través de la droga, ¿no? Eso es una de las modalidades del consumo. Entonces, la pregunta mía era cómo el psiquiatra desglosa ese problema en un paciente y puede separar el problema de lo que es un consumo o una adicción a lo que es un trastorno psicológico que lo trae de la niñez, digamos, o a causa de un problema. Esa separación para poderle marcar un piso a la familia para poder ayudarlo. Bueno, lo puede hacer, son años de estudio y de experiencia, lo puede hacer incluso, como te decía al principio, en un breve lapso, puede discernir entre qué cosas son de personalidad, qué cosas, qué acciones, qué conductas, qué síntomas son por su personalidad y qué cosas, síntomas son por el consumo. Sabemos que no se pueden hacer diagnósticos de trastornos si la persona no está limpia por lo menos 6 meses. Entonces, el psiquiatra jamás va a decir en una persona que está en carrera que tiene un trastorno psiquiátrico, a no ser que tenga muchos elementos que la familia le aporte de una historia patológica anterior al consumo. ¿Me explico ahora? Doctora, entonces en ese caso se trataría primero la adicción y después el trastorno. Sí, por supuesto. Bien. Lo primero es la gracias. adicción. Sí. Bien, ahí está. Gracias. Bueno, esto es un resumen, que existen factores de riesgo individuales, familiares, como podían ser antecedentes de suicidio en la familia, y saben que esto es muy importante. Si hay antecedentes de suicidio hasta las terceras generaciones, marcan mucho el riesgo de lo que pueda llegar a ser una persona o no. Incluso los antecedentes de suicidio al psiquiatra le pueden ir marcando qué medicación tiene que usar y cuál no puede usar. Porque hay medicaciones que pueden, no digo inducir al suicidio, pero sí serían más peligrosas. Bueno, factores ambientales y factores socioculturales como de riesgo, un repaso del anterior seguía. Hemos hablado de factores de riesgo de conducta suicida, pero no la definimos. Entonces yo tomé la definición de la Organización Mundial de la Salud para definir qué considera la Organización Mundial de la Salud como conducta suicida. Entonces, conducta suicida sería toda acción producida con el propósito, explícito o implícito, miren esto, a veces no es explícito, de quitarse la vida, incluyendo también cualquier intención, ideación o pensamiento que pudiera finalizar en dicha acción, aún aunque no hubiera ninguna expresión manifiesta. ¿Vieron que a veces uno puede interpretar acciones de riesgo, intentos, donde
la persona tiene una conducta de riesgo, se estuvo caminando por un pretil y entonces casi tiene un accidente y dice, no, pero yo no me quería morir. De todas formas es una conducta de riesgo, es una conducta que para el Ministerio de Salud Pública y para los formularios que nosotros debemos de llenar cuando existe un intento de autoeliminación está contemplada, ¿no? No tiene por qué estar explícito el deseo de darse muerte. Ya con solo tener una conducta de riesgo, de alto riesgo, podemos decir que es un intento. ¿Esto por qué se hizo así? Antes, la definición de intento de autoeliminación tenía que tener de alguna manera la convicción de darse muerte, ¿no? El deseo de darse muerte o como último fin el darse muerte. Hoy sabemos que si queremos prevenir y actuar antes y tener acciones de prevención, tenemos que ir antes de que la persona tenga ese deseo. Y ya la conducta de riesgo actuaríamos antes, como decía, y haríamos una prevención primaria, digamos. ¿Se entiende? Adelante. ¿Alguna pregunta de esto? Causas de las conductas suicidas. Bueno, que tienen un perfil multicausal, que no son lineales, es decir, que no hay, hice esto, entonces hizo esto otro, porque se peleó con la novia, con el novio, o se peleó conmigo, hizo un gesto suicida. Es decir, ojalá las cosas en la vida fueran tan lineales. El ser humano es complejo, y así esa complejidad también está acá en las conductas suicidas, más allá de que encontremos un desencadenante. Pero tiene un perfil, como dice ahí, la conducta suicida multicausal. Hay muchas causas en esto. Se reconocen desencadenantes, como decíamos recién, y el ejemplo que puse de la ruptura de lazos afectivos, como puede ser la ruptura de lazo con la pareja, la discusión con los padres. En la adolescencia es muy frecuente la pelea, la discusión, el alejamiento con los amigos, con los pares. Puede ser entonces también un mal desempeño académico según las exigencias ¿cómo se dice? Cuando autoimpuestas, y las exigencias en los adolescentes que ven desde la familia, ¿no? Pero sobre todo son las que ellos se imponen. Que hay, como causas también de las conductas suicidas, tenemos que hablar de, existen también causas psicosociales, el suicidio versus enfermedad mental. Esto lo puse así, ¿por qué? Porque el 80% de los suicidios consumados tenían, más del 80% coinciden con una enfermedad mental de base, diagnosticada o no. Que Uruguay tiene elevadas tasas de suicidios, las más altas del continente. Y en el año 2019 fue la cifra más alta de los últimos 7 años. Eso también lo decía ayer el doctor Pablo Fieli. Lo de 2015, que le decía que si bien era viejo y esto venía en aumento, hubieron 18,55 muertes por 100.000 habitantes, es el dato del Ministerio de Salud Pública. Que las conductas, también lo hablamos hace un rato, que las conductas entre la vida y la muerte forman como un continuum. Uno nace, tiene conductas de riesgo, pueden haber gestos suicidas, conductas de riesgo, equivalentes suicidas, como ser el caminar por el pretil, las lesiones autoinfligidas, superficiales, que si bien podemos en la adolescencia contextuarlas dentro de otra, digamos, otra psicopatología, ¿no? El querer pertenecer a un grupo, ahora no me sale el término técnico que trae eso de la pertenencia, son conductas de riesgo, hay que considerar las conductas de riesgo. Incluso eso, ¿se acuerdan de la raspadura, la quemadura china que se hacían los chiquilines que se raspaban hasta lastimarse? Todos esos forman en ese continuum
están dentro del continuum de la vida y la muerte formando parte de estas conductas de riesgo. Bueno, ni que hablar de los cortes porque estaban angustiados, porque en ningún momento la mayoría de los adolescentes cuando se hacen ese tipo de corte manifiestan ideas de muerte. Y dicen que no, que lo que querían era salir de la angustia, bajar su ansiedad, con palabras de ellos, ¿verdad? Pero sí yugular la angustia. En ese continuum entonces veníamos hablando de conductas, de lesiones autoinfligidas, de las leyes, como les decimos, los cortes, el intento de autoeliminación, hasta el suicidio. Punteé acá también el poder hablar con ustedes de qué diferencias hay entre tristeza y depresión. La tristeza es una emoción que experimenta todo ser humano cuando le ocurren cosas negativas, y es normal, y no toda tristeza corresponde a una depresión. Muchas veces, para marcar la normalidad en un ser humano, si le pasa algo triste y muy triste, debe estar triste, porque si no, no sería normal. Para llamar depresión deberían acompañarse de otro cortejo sintomático, de otra cantidad de síntomas, que unos se ven, otros se preguntan, otros los va diciendo el acompañante, hasta poder llegar a la conclusión de que la persona padece de un trastorno depresivo, de un episodio depresivo. No es tan fácil decir, está deprimido. Más allá de que usemos la palabra vulgarmente, estoy de bajón, estoy deprimido. La depresión como trastorno tiene otra connotación. En cuanto a tiempo, tiene que haber por lo menos 6 meses de persistencia de los síntomas, y tiene que haber una sumatoria de síntomas y signos para poder hablar de depresión. A su vez, ya que estamos en esto, hay depresiones leves, moderadas, severas, algunas que van con internación, otras no, otras que, en fin, una variedad muy amplia en todo eso. Y otro punto que tengo acá, que terminamos esto y si quieren cortamos para que puedan comentar si a alguno se le ocurre de la vida cotidiana alguna situación, es que existen muchos mitos con respecto a los intentos de autoeliminación, a este tipo de conducta. Por ejemplo, que es muy vulgar, el que lo dice no lo hace. Cuidado con eso tampoco podemos subestimarlo. Porque quizá es la última palabra que pueda decir la persona para pedir ayuda. Bueno, quería transmitir eso. No sé si quieren preguntar algo, comentar algo. Habilitase el audio, por favor. Escuchamos, Carmen. Hola, buenas noches. Una de las cosas que me gustaría aclarar antes de seguir con las preguntas de algunos compañeros es recordar que los grupos de amor exigente no son grupos terapéuticos. Y ahí me gustaría alguna guía de la doctora, porque a veces los que coordinamos los grupos nos encontramos con este tipo de situaciones de familiares angustiados y tendemos en esto de querer ayudar a dar opiniones o emitir opiniones que realmente no, por más que queramos conocer del tema, es muy difícil. Creo que siempre que se nos presenta algún tema de estos, y ahí sí me gustaría la opinión de la doctora, es si lo que deberíamos hacer es indicar que vayan a una consulta psiquiátrica o a una consulta médica, pero no asumir el rol de que podemos ayudar en todas las situaciones. Creo que eso es lo que le está pasando a algunos compañeros con las preguntas que están haciendo. Corríjame si estoy equivocada. Carmen, estoy de acuerdo. Creo que el mejor lugar es una consulta psicológica o con un médico general que ya puede intuir si hay alguna sintomatología que necesite de repente ser vista por psiquiatra. De todas formas, toda palabra es terapéutica, porque lo puede abrir la conciencia de la persona, o puede dirigirlo, o puede darle luz a una situación que no puede entender, pero me parece que sí, que va por ahí, Carmen, que quizá en los grupos de amor exigentes el rol más sano, digamos, sea ese, de derivar al lugar que corresponde. Capaz que sí. Lo que me llama la atención, esto sí es lo que le quería preguntar a la doctora, es que el alto índice el porcentaje que tenemos, el mayor porcentaje del continente de suicidio,
¿qué está haciendo el Estado? Si ella conoce, aparte de esa línea, conoce algo para revertir ese porcentaje. Obviamente que nosotros el consejo le tenemos que decir es guiarlo hacia una parte de una consulta médica, ¿no? Pero queríamos saber si hay alguna otra línea medio urgente, un teléfono escuchador para esa familia en pleno proceso. Está esas líneas que pusimos adelante, el 0800, que 0767, que habían, se había más que duplicado las consultas por esas líneas. Comentar que más adelante vamos a hablar brevemente de la nueva ley de salud mental, porque desde ese lugar se va a tratar de ver la salud mental desde otra dimensión más comunitaria, y se me ocurre una frase que es terrible transmitírselas de este modo, pero que estamos pasando en el país una situación a nivel de salud mental terrible. Terrible por muchos aspectos, porque hay una ley que se votó y que no está presupuestada, como por ejemplo, y porque hay un cambio de modelo que no se ha acompañado y que creo que tiene que ver con muchas cosas que no me quiero detener ahora, capaz que más adelante los hablamos, si les parece. Quisiera saber si las causas de las conductas suicidas también tienen algo que ver con la consumición de drogas y eso. Que sí que hay un correlato entre el consumo de sustancias, las conductas de riesgo y las conductas suicidas y el suicidio. Entonces, saber determinadas cosas quizá evitan males mayores. Va un poco por ahí, Cristina. Gracias, Virginia. Darle la bienvenida a Cristina, que dice que recién empieza con nosotros. Esto es de Amor Exigente, sí. Es una charla de un grupo, así que bienvenida y ojalá te quedes con nosotros para comprender un poco más de esta situación que hemos vivido todos. Y concretamente la pregunta para Virginia era, hay niños que sufren accidentes permanentemente, se ponen en riesgo permanentemente y sufren accidentes graves, que a veces con intentos de autonomía. Se parecen, aunque no logren verbalizarlo, ni tampoco los papás puedan comprenderlo, pero puede tener que ver, puede ser una señal para la familia. Gracias, Virginia. ¿No? Sí, saben que lamentablemente hay suicidios en niños. Hace poco en San José, Ciudad del Plata, si no recuerdo mal, hubo un suicidio en un niño, pero no necesariamente, Cristina, los accidentes frecuentes van de la mano con conductas de riesgo suicida en los niños. Muchas veces responden a otros factores que son la hiperactividad con déficit de atención, que conformaría otro tipo de patología en la infancia. No sé si te contesté la pregunta. Sí, perfecto, Virginia, muchas gracias. Particularidades de la adolescencia. Bueno, veamos esto. La exposición al riesgo determinada por la búsqueda del sentido de la vida hace que esta población y este grupo etario esté más expuesto a conductas de riesgo. También en la adolescencia el límite entre la vida y la muerte es diferente que en el adulto. Ese coqueteo que se hace en la adolescencia con la muerte, esas frases que tantos hemos sentido y tan repetidas, a mí no me va a pasar, le pasa a los demás. Y en realidad es la visión que tienen ellos, no solamente lo dicen. Ellos ven la vida como que les pasan esas cosas a otro. El concepto de muerte es difuso en esa etapa del desarrollo humano. Recordar que el acceso al concepto de muerte en el ser humano aparece a los 7 años en el niño, donde sabe el niño que le va a tocar a él, a su familia, que es universal, el concepto de universalidad de la muerte a todos nos toca, y que es irreversible. Eso el ser humano lo adquiere a partir de los 7 años más o menos. Por eso ahí se ven cuadros ansiosos, depresivos, que corresponden
mojón en el desarrollo normal del ser humano. Estas frases que no son muy explícitas en cuanto a querer morirse, pero son frases muy propias de los adolescentes cuando tienen conductas de riesgo, que uno tiene que abrir los ojos. Bueno, no, tomé 3 diazepam porque solo quería dormir. Sabemos que 3 diazepam nosotros los médicos no le va a hacer nada, y que solo quería dormir y que no había una idea explícita de muerte, pero es una conducta de riesgo y hay que estar atento y hay que tomarlo como si fuera una conducta suicida. Lo mismo que con las transgresiones alcohólicas, que son tremendas, que hacen, que se ponen al borde de la muerte muchas veces, y bueno, que dicen, bueno, solo quería divertirme, etcétera. Frases como esa quería ilustrar acá. En adolescentes sabemos que el suicidio es la segunda causa de muerte, la primera son los accidentes de tránsito, y estos también asociados muchas veces a tanto el suicidio, tanto la primera causa de muerte, perdón, como la segunda causa, que son los accidentes de tránsito, están relacionadas con los consumos de sustancias, la mayor parte de ellas. La importancia de la detección temprana de la depresión, para frenar lo antes posible el sufrimiento de la persona que la padece y para prevenir el suicidio, para lograr esas dos cosas. Adelante. Hablamos mucho de factores de riesgo, pero también decir que existen factores protectores. Y esto ejemplificarlo con un estudio que se hizo en un liceo de la zona de ustedes, ahí en Solimar, donde se hacían varias preguntas a los adolescentes, varias que eran 4 o 5, ¿no? De esas 4 o 5 preguntas se llegó a la conclusión de que en realidad el tener amigos, el no sentirse solo y el terminar el liceo eran factores protectores para la población adolescente, por lo menos de Solimar. Yo creo que esto extrapolado a la adolescencia en general vale para todos. A ver qué puse acá, si bien se preguntaba el sentirse comprometidos por los padres también, esto no fue un factor, ahí está. En estas preguntas que decía que eran 4 o 5, también se preguntaba si ellos se sentían, cómo influía el sentirse comprendido por los padres o no, a la hora de ser protector para ellos. En realidad, el que se sintieran comprendidos por los padres o no, a los adolescentes no les interesa. ¿Por qué? Porque dentro de la etapa del desarrollo, lo más importante para ellos sabemos que son los amigos, porque ahí se empieza como a generar el segundo proceso de separación e individuación, donde nosotros tenemos que ver a nuestros padres como las partes negativas, ¿no? Como malos, como esas personas con las cuales nos tenemos que pelear para poder separarnos. Para poder separarnos de alguien, por lo menos en un principio, tenemos que verlo como una persona mala, entre comillas, ¿no? No nos vamos a poder separar de alguien si seguimos viendo solamente sus aspectos positivos. No sé si es interesante, a mí me gusta mucho hacer hincapié en esto, porque cuando vienen a la consulta dicen, no, porque está insoportable, porque me pasa peleando, porque me... Es normal, pero es demasiado, pero es normal. Hay que permitir eso para poder separarse y crecer como individuo independiente. Adelante. Síntomas y signos a tener en cuenta. Cambios, ahí está. Esto me parece que acá empezamos con cosas más concretas para nosotros como herramientas cotidianas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de estar atentos a este tipo de conducta? Bueno, cuando cambian las conductas basales y los hábitos. Las conductas basales las llamamos al sueño, la alimentación y al funcionamiento habitual del individuo. Si no duermen, si no se alimentan, o al revés, o si duermen todo el día, o si hay una voracidad, estos cambios en las conductas basales tienen que tenernos alerta y quizá, como decía Carmen hoy, consultar. Cuando hay retraimiento, cuando hay irritabilidad, es decir, se enojan fácil, cualquier cosita saltan y explotan, nosotros tenemos que manejarlos como con pinzas porque la irritabilidad está a flor de piel. Hay que consultar, es un signo o un síntoma a tener en cuenta. Las conductas violentas, obviamente los consumos de sustancias.
cuando hay abandono personal y de los objetivos que tenía esa persona, cuando hay aburrimiento en exceso, cuando existen quejas frecuentes, cuando todo está mal, cuando hay una pérdida de interés de cosas que antes sí le ocasionaban interés y dejaron de interesarle, cuando existe un aislamiento, cuando aparece la tristeza, pero como forma de manifestación cotidiana y de vincularse a diario, cuando no pueden disfrutar de nada. Todas estas cosas, que las miramos y decimos, bueno, pero los adolescentes son un poco así, sí, un poco así, sí, pero lo que importa acá es cuando hay un cambio. Mi adolescente, por llamar de alguna manera, era de esta forma, y ahora se está comportando de esto. ¿Qué pasa? Algo está pasando. Bueno, consultemos, veamos en los espacios adolescentes, vayamos a nuestro médico de familia, consultémoslo, preguntemos. Adelante. ¿Dónde podemos hacer una determinación del riesgo? ¿Quién puede decir que tiene riesgo suicida? Hoy al principio decíamos que esto no se debe dejar solo para el sistema de salud. Nosotros podemos aportar cosas, podemos hacer cosas. Entonces, cuando hay una persona que habla de suicidio, cuando habla de suicidarse, el ambiente como que se genera una tensión general y las personas tendemos a no hablar de eso, y pensamos que si hablamos vamos a meter la pata o vamos a incitar el suicidio. Entonces, todos podemos hablar, debemos hablar, y debemos de hacer cómo y dónde ese conversatorio. Bueno, en un ambiente continentador. Si alguien en nuestra casa dice, no, porque yo me quiero morir, no lo dejemos pasar, por favor. Dijo que se quiere morir, es grave. Uno ahí deja todo lo que está haciendo, se siente y dice, a ver, dijiste que te querías morir. Sentados, tranquilos, mirándose a los ojos, en privado, no en el medio de toda la hecatombe familiar o del... No, prestar atención, haciendo llegar al otro nuestro interés por lo que le pasa, asegurando confidencialidad, explicando, mira, a vos capaz que te pasó algo, yo te puedo asegurar que voy a ser confidente contigo y hay cosas que no las vamos a transmitir, te prometo, y cumplir con eso, ¿no? No juzgar, no culpabilizar, entender que hablar de suicidio, como decía ahora al principio, no es un riesgo para provocarlo, sino que disminuye el riesgo de suicidio. Lo que sí aumenta el riesgo es cuando lo ignoramos, cuando no hablamos, porque no le damos la posibilidad a la persona que está angustiada, con tristeza, de sacar a través de la palabra esa tensión psíquica interna que puede salir a través de una conversación, de una palabra, y ya podemos dar alivio y bajar el riesgo. Y es cierto, se hace, se puede lograr esas cosas. Más allá que después lo llevemos a consultar o no, o lo dejemos para el día siguiente porque de repente rectifica y dice, no, sabes una cosa, es un disparate lo que dije, tenés razón, si yo pienso que... Pero eso ¿cuándo se da? Cuando lo podemos hacer con calma, cuando dedicamos tiempo, cuando nos sentamos, cuando hasta corporalmente damos a entender a la otra persona que nos interesa lo que dice. Si lo hacemos rápido, en la vorágine de lo que estamos haciendo, imposible de que esa persona se abra. Y le vamos a poner y agregar más angustia de la que ya tiene. Adelante. Entonces, como también decíamos, luego de hablar en ese ambiente continentador que decíamos, si persiste la idea de muerte, si existe un plan suicida, si hay un pensamiento espontáneo de muerte, si presenta elementos que indiquen que hay una preparación para el acto de morirse, cuando la persona solicita internación, cuando existen periodos menores a 1 año de un intento de autoeliminación previa, cuando la planificación es clara, cuando existe una nota suicida, cuando existe un episodio psicótico, con estas cosas, con una de ellas ya hablamos que hay signos de gravedad y tenemos que llevar urgente a una puerta para hacer la consulta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, venimos diciendo desde el inicio que podemos hacer muchas cosas podemos hacer.
Primero que hay que tomar las señales en serio, que hay que preguntar, que hay que buscar ayuda, que hay que llamar a un médico, una emergencia, a un vecino, al amigo, a alguien que nos ayude a conversar, a entender si nosotros no pudimos entenderlo. Hablar sobre suicidio, como decíamos, aceptar la reacción nuestra, porque a todos nos puede llegar a dar miedo, enojo, bueno, pero hacernos cargo de nuestras emociones y poder separar lo que uno siente y lo que uno tiene a lo que está diciendo y haciendo y sintiendo la otra persona. Otra cosa que hay que hacer, hay que mantenerse cerca, aceptar lo que está diciendo la otra persona, aceptarlo, porque la tendencia del ser humano, cuando hay cosas que nos duelen, es negarlas. Lo primero es decir, no, pero vos mirá cómo vas a decir eso si vos tenés todo, te hemos dado todo, tenés esto, no digas bobada, eso es negar. O sea, aceptar lo que el otro dice y hacerse cargo de las emociones que a uno le van corriendo internamente. Hay que adoptar medidas de seguridad, preguntar convicciones, sacar armas de la casa, cuerdas, medicinas, alcohol, vehículos. Todo esto, si por ejemplo rectificó el acto y dice, no, ¿sabes qué? Yo estoy bien, dormí conmigo, mañana consultamos temprano. Si esto pasa a las 2 de la mañana, digo, podemos esperar a las 8 porque yo lo acompaño a que tenga su sueño y yo al otro día lo llevo. Pero tomamos todas estas precauciones, tomamos estas medidas de seguridad, como dice ahí. Animamos a la otra persona a obtener apoyo. Lo hacemos a través de la razón, diciendo, bueno, viste que lo que te pasa es grave. Esto te voy a ayudar, tenemos que consultar, yo te acompaño. Pedir un compromiso, cuidarse a sí mismo, porque la persona de repente no estamos emocionalmente suficientemente fuertes. Bueno, pidamos ayuda, busquemos a otro, como decía hace un rato, busquemos a un amigo, busquemos a otro familiar que nos dé una mano en esto, que no nos quedemos solos, ¿tá? Con la situación, porque es muy dura. Adelante. No podemos dejar sola a la persona, no podemos banalizar ni desafiar, mantener la calma. Más allá que de repente sea difícil, bueno, hay que mantener la calma, no utilizar gritos ni reprimendas, no temer preguntar, no juzgar, como decíamos, no comparar. ¿Cuántas veces hacemos esto? Es bien de ser humano, lo comparamos, ¿no? Porque tu hermano, porque vos, porque el vecino, porque tu amigo, miralo y vos que tenés, no hagamos nada de eso. Tratemos de empatizar y ponernos en el lugar del otro. No mantener el secreto, es decir, lo que acordamos con la persona de confidencialidad, claro que sí, pero de permitir o pedirle a la persona, bueno, vamos a hablarlo con, no sé, con tu papá, vamos a hablar con tu hermano, a ver qué te parece a vos. Ir como negociando y avanzando. Tampoco dar soluciones simplistas. ¿Cuántas veces decimos, va a estar todo bien, va a estar todo bien? No sabemos si va a estar todo bien. Seamos realistas. Pero también eso no va en detrimento de poder dar respuestas alentadoras y de esperanza. Mirá que si consultamos, viste que fulanito estuvo así, después salió cosas realistas de esperanza, pero no simplistas. Y bueno, esto de no intenten ayudar solo, pida a otros, es un poco lo que decíamos recién. Adelante. Cuando la persona tiene este tipo de conductas, muchas veces tienen que ver con trastornos de personalidad. Cuando hablamos de trastornos de personalidad, no estamos hablando de una enfermedad psiquiátrica. Las enfermedades psiquiátricas tienen que ver con otra cosa. Los trastornos de personalidad tienen que ver con una visión rígida del mundo, de uno mismo y de los vínculos para con el otro. Y eso una persona entrenada, un psicólogo, un psiquiatra, puede llegar a este diagnóstico que no es muy fácil. Volviendo y rebobinando, cuando las personas tienen conductas de riesgo habitualmente, quizás seguramente puedan padecer de un trastorno de personalidad, que tienen tratamientos, y más a tempranas edades en la adolescencia. Se puede mejorar,
¿Llevan tiempo? Claro que llevan mucho tiempo, pero hay buenos resultados. Para los trastornos de personalidad tenemos estas terapias, el DBT, la terapia dialéctico-comportamental, que en el último tiempo en el país, ya era conocida en el mundo, es una rama de la psicología cognitivo-comportamental, pero tiene muchos resultados favorables para personas que tienen trastornos de personalidad. Ahí les dejo una página y un teléfono en Uruguay. También existen rehabilitaciones neurocognitivas, donde trabajan las funciones de alta integración cortical, memoria, atención y lenguaje. Trabajan también a nivel de la función ejecutiva, están afectadas en los usuarios consumidores de sustancias. ¿Qué otra cosa de esta diapo? Bueno, ¿en qué se basa la rehabilitación neurocognitiva? En que tenemos una reserva cerebral, que hay en el concepto de la neuroplasticidad, y que pongo acá, ejemplo práctico a trabajar, ¿qué hacen? Por ejemplo, cuando quieren trabajar las funciones de alta integración cortical, se trabaja la secuenciación de las tareas de la vida diaria y cotidiana, es decir, haciendo rehabilitación de las funciones ejecutivas. Vieron que estamos en una época donde las terapias alternativas están muy de moda, hay muchas que dan buenos resultados, pero como todo en la viña del Señor hay que tener mucho cuidado, porque a mí me han venido a preguntar cosas que me han sorprendido bastante, como por ejemplo, tomar determinadas sustancias para curar adicciones, ¿no? Que son terapias que tienen que ver con chamanismos, con el camino rojo, no me acuerdo. Tenemos que ser muy cautos en la elección de las terapias. En las terapias de hipnosis, especialmente para adicciones, sirven mucho si logramos encontrar a un terapeuta, médico, psiquiatra, o con una formación muy sólida en eso. He visto buenos resultados en las terapias de hipnosis. Existen también terapias como el psicodrama, pero todo tiene que ser, adaptado a la persona. No toda la persona va a responder con la misma psicoterapia. Por algo está el profesional que puede dar su experiencia y su formación, saber, bueno, esta persona tiene este problema, tiene este tipo de personalidad, tiene este trastorno, todo este conjunto y este cortejo sintomático más su familia le vendría bien hacer y puede sugerir, puede hacer una terapia de este tipo. Es solo sugerencia, después la familia, la persona, va a tomar o no la sugerencia. Adelante. Y bueno, un poco quería llegar a esto de la ley de salud mental de la 19.529, donde hablábamos hoy al principio que la salud mental en el país está que arde, en realidad, no solamente en los servicios de salud del Estado, sino también en todo el país. ¿Por qué? Porque se está transitando un modelo donde había estructuras monovalentes, como ser las clínicas psiquiátricas, que todavía están, ¿no? Las clínicas psiquiátricas, hospitales psiquiátricos, colonias, Ceremos, a un modelo más comunitario. En ese modelo comunitario sería tratar al individuo sin internarlo en un hospital psiquiátrico, en un hospital general donde haya una sala para psiquiatría de ser necesario. A su vez, todo lo que tiene que ver con la rehabilitación de la persona tiene que estar inserto en su comunidad y cerca también. No puede hacer una rehabilitación en Salto si vive en Canelones. No debería, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos hijos en Artigas, quizás? Entonces, esta nueva ley propone estructuras que todavía no están andando, ni siquiera existen, tenemos que crearlas entre todos, de rehabilitación. Las estructuras de rehabilitación tienen que ver con patología psiquiátrica y estructuras de rehabilitación que tengan que ver, por ejemplo, con adicciones.
No hay nada formal. Por eso también esto quería traérselos como desafío para Amor Exigente, para que quizá se pueda presentar al gobierno o a quien corresponda, al Ministerio de Salud Pública, conociendo la ley, hay que leerla, capaz que nos tomamos un día para esto, ofrecer estructuras de rehabilitación para las familias y cómo podrían ellas andar en la red, digamos, de centros de rehabilitación. ¿Tá? Sería la creación de nuevos dispositivos de atención. Pero estaría bueno que por lo menos los artículos que hablan de los dispositivos, que creo que es el 37 de esta ley, que la googlean y sale enseguida, habla de las estructuras de rehabilitación. Y no hay nada. Y tenemos que irlo pensando todos, toda la comunidad. Yo estoy trabajando con la ley en donde me ha tocado estar y estamos tratando de generar los dispositivos. ¿Quieren preguntar algo de esto, de lo anterior? Por favor, habilitate el micrófono. Te escuchamos. Hola, buenas noches, Virginia. Soy del grupo Girasoles. Sí. Y mi pregunta iba hacia la ley de salud mental, porque por lo que he visto de la ley, no está muy operativa, que digamos, en nuestro país. La ley está, pero como que no tiene todos los insumos para que esté al 100% operativa esa ley. ¿Me equivoco? ¿Qué es lo que estaría faltando para que esté al 100% operativa? Gracias. Bien, la ley está vigente, pero no está, como se dice, reglamentada. Al no estar reglamentada es muy difícil hacerla cumplir, ¿no? Pero hay otras cosas que son graves, pienso yo, que es lo siguiente. Decíamos que esta nueva ley trae un modelo comunitario en la atención de la salud mental. Está bárbara, está genial la ley, de verdad, es un avance, claro que sí. Tenemos la última ley de salud mental es de 1932. Terrible. Pero ¿qué pasa? Esta ley tiene este modelo comunitario, esta impronta de la comunidad también teniendo responsabilidades en el tratamiento de los usuarios de salud mental, pero no está presupuestada, no hay un presupuesto para eso. Es más, hay presupuesto, pero vamos a hablar de 40 millones, que no es nada para un país y para todo este desafío que trae la ley. De todas formas, tengo un hijo que siempre dice, vamos a tomar lo bueno de lo malo. Y lo bueno es que la ley sirve, que la ley hay que apostar a esta ley, pero que hay que sacarla adelante desde las comunidades. Y hay estructuras que no las podemos despreciar, como son estos dispositivos que viene haciendo, por ejemplo, Amor Exigente, en la rehabilitación de la familia. Tenemos que lograr de alguna manera que la ley los contemple y que queden como siendo dispositivos funcionales para la comunidad. No sé si te contesté, Raquel. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Habilitate, por favor. Sí, a ver si me escuchan ahí, sí. Sí, bárbaro. Muy bien. La consulta es, o la doctora, o no sé si Guillermo, Cristina, a ver si me la pueden evacuar, qué palabra de ánimo, de aliento se le da a aquel grupo familiar que tiene un adicto en su casa y que no quiere hacer terapia, que no, o sea, que no quiere ir a un psiquiatra, no toma la medicación, sigue en carrera. Esa es la consulta. Capaz que el grupo puede responder mejor, aplicar el programa. Digo, sí, digo, el hecho es que la persona se apoye en el grupo, ¿no? Porque, digo, todos sabemos que es muy difícil cuando convivimos con una persona en carrera. Y bueno, es que esa persona se apoye en el grupo y que el grupo la va a ayudar a buscar estrategias y herramientas para poder llevar la situación adelante, ¿no? Digo, apoyándose en el programa
en las experiencias de otros compañeros del grupo que han pasado por esa situación, porque creo que la mayoría de los que estamos hoy en Amor Exigente hemos tenido a nuestro familiar en carrera pegadito a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, digo, es eso, ¿no? Es decirle a la compañera que el programa funciona y que, bueno, y que es difícil y que las situaciones son difíciles, pero se sale trabajando, ¿tá? Y pasito a pasito se sale de la situación, ¿tá? Y a Virginia le quería consultar, porque en una de las diapositivas que tú planteaste, yo veía a mi hijo en consumo, no a mi hijo que se quería suicidar, capaz que se quería suicidar con la droga, ¿no? Pero, pero era tal cual, ¿no? Digo, cuando se ponen eufóricos, cuando, ¿cómo definir si hay una situación de, si es el consumo de sustancias, o atrás del consumo de sustancias también está el intento de autoeliminación, ¿no? Porque es como paralelo. Gracias. Yo creo que ahí, Matilde, es muy difícil saber qué cosa va por un lado y qué cosa va por el otro. Sabemos que el consumo de sustancias tapa un montón de sintomatologías y enfermedades, pero es grave, hay que consultar y hay que aplicar el programa como sabemos. Ahora, qué difícil a veces tener cintura como para decidir cosas que puede ocasionar un riesgo a nuestro hijo. Digo, son cosas como que tenemos que vivirlas, tener las herramientas y decidir, sabiendo que la decisión en ese momento va a ser la correcta. Te escuchamos. ¿Qué tal a menudo un profesional, un psiquiatra, puede confundir lo que son ataques psicóticos propios del consumo de lo que podría ser una enfermedad mental? Por ejemplo, a mí me pasó personalmente con mi hijo. El médico estaba internado en Etxepare, le había dado pase a psiquiátrico, justo llega otro colega porque él sale de licencia y decide que la conducta de él era propia del consumo y entra a rehabilitación. Entonces, ¿qué tan a menudo o qué tan, no quiero decir preparados, pero es que es como que es como una dicotomía bastante particular, porque es difícil sacar ese diagnóstico, que un profesional te diga una cosa y el otro profesional te diga otra. ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí se entiende, sí. Hay algo que lamentablemente es muy frecuente, y es que los psiquiatras no todos entienden la patología de consumo. Hay también como una resistencia a entender, y es algo como que no gusta tratar. El que entiende sabe que no puede hacer un diagnóstico cuando hay un consumo. Más allá de que lo que vea pueda ser diagnosticado según el DSM-5 como un trastorno psicótico tal. Lo tiene todo para tenerlo, pero está en consumo. O sea, me abstengo de hacer diagnóstico. Primero trato el consumo, después veo qué pasa. Y esto que digo, lo hemos vivido muchos, lo hemos visto muchos, lo hemos visto en los muchachos, de que de repente los diagnostican con algo y pasado los 6 meses, los 7 meses, hacen un giro hacia su bienestar en cuanto a la salud mental. Puede pasar, es lamentable, pero pasa, sí pasa. Sí. La gente se equivoca, todos nos equivocamos. Entonces, me gustaría agradecer a Virginia por esta charla que nos... A mí me quedó resonando un par de preguntas. ¿Qué podemos hacer, no? Y eso que ponías de no ignorar. Porque creo que todos en su medida en algún momento pasamos por esto, y quizás antes del programa, digo, no, lo tomamos con otro criterio. Matilde, estás levantando la mano, contigo terminamos la secuencia de preguntas y después compartimos la oración. Adelante, Matilde. No, yo solamente quería, realmente, sinceramente, de todo corazón, agradecerle a Virginia, ¿tá? Por el tiempo, por el trabajo, por la dedicación, ¿tá?
digo, respeto mucho su profesión. Yo realmente muy, muy agradecida, ¿tá? De todo el trabajo que te has tomado. No, yo estoy muy agradecida a ustedes, a todo Amor Exigente y especialmente al grupo Sembrando que me ha podido acompañar y bueno, y salir adelante juntos. Estoy muy agradecida a ustedes. Y lo que pueda dar, que sume, está bárbaro. Muchas gracias, Virginia. Nos dejaste una cantidad de puntas ahora para seguir trabajando y analizando. Excelente lo tuyo. No, gracias a ustedes. Gracias, Virginia. Gracias. Gracias, gracias. A vos. Gracias, Virginia. Gracias, Virginia.